Vamos a tomar el tiempo, hermanos, para meditar en la palabra de nuestro Dios. Voy a compartirles pantalla. Bueno, ya está. Vamos a tener una lectura, hermanos, muy conocida, una lectura que he usado en otras ocasiones con diferentes propósitos. En esta ocasión espero que pueda ser claro y que nos ayude, hermanos, en nuestra vida espiritual. La lectura es la que encontramos allá en Lucas 10, del 38 en adelante hasta el verso 42. Una lectura, hermanos, donde nos habla Lucas acerca del Señor Jesucristo y estas dos hermanas, de nombre María y de nombre Marta. Es fácil para nosotros identificar esta lectura por el significado que tiene. Pero vamos a sujetarnos, hermanos, a la palabra de Dios y dice desde el verso 38. Aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esa tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aterrizando esto, hermanos, a nuestra situación de vida, a nuestros tiempos, estamos muy ocupados siempre. Tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos agenda llena, podemos decir, ¿verdad? Tenemos organizado nuestro día desde que amanece hasta largas horas de la noche. Y siempre, hermanos, andamos corriendo tras el reloj, tratando de sacar nuestros pendientes, nuestras cosas que hacer, atendiendo las necesidades que hay. Y pues no varía mucho, hermanos, a lo que estamos encontrando aquí con lo que el Señor Jesús se encuentra en esta casa, en esta aldea donde entra la casa de Marta y de María. Podemos ver, hermanos, que María, con amor, con paciencia, entendiendo la profundidad de las palabras del Señor Jesús, se sienta a sus pies y escucha con amor, con paciencia, lo que el Señor tiene que decirle. Hoy, hermanos, nosotros estamos muy ocupados, que a veces estamos deseosos de que la reunión termine rápido para poder hacer o continuar con nuestras labores. A veces, hermanos, no le prestamos atención a las reuniones o no somos puntuales como deberíamos de serlo con Dios. No es conmigo ni con el hermano que abre la sala, es con Dios, porque esperamos que esté el cuerpo reunido para poder, hermanos, iniciar. Así que, hermanos, cuando encontramos esto, también encontramos un mensaje escondido, un mensaje implícito que nos dice, ocúpate. Pero no ocúpate con más cosas de las que ya tienes que hacer en tu vida diaria. No ocúpate y satúrate con más trabajo, con más pendientes, con más cargas. Porque el Señor Jesucristo le dijo, solamente una cosa es necesaria. Fíjense, si nosotros tomamos eso, hermanos, y analizamos tan solo esa pequeña porción de la Escritura, vamos a entender en qué debemos ocuparnos. Marta, afanada y turbada con muchas cosas, dice la Escritura, afanada haciendo el quehacer, ocupada y turbada en su pensamiento, saturado. Hoy nosotros lo conocemos como estrés, ¿verdad? Estoy muy estresado porque tengo muchas cosas que hacer y estoy muy ocupado. Pero el Señor Jesucristo dice, solamente una cosa es necesaria. Solamente te tienes que ocupar en una cosa. Y aquí, hermanos, les voy a mencionar algunas cosas
en las que el cristiano, en las que el Hijo de Dios sí se puede ocupar. No descuidando todos nuestros quehaceres, no descuidando nuestros trabajos, no descuidando nuestras familias, porque debemos de jugar ese rol integralmente, hermanos, sin dejar de ser cristianos. ¿En qué se debe de ocupar el cristiano, hermanos? ¿En qué nos está diciendo el Señor Jesucristo que nos ocupemos? Porque nos está diciendo, hermanos, ocúpate. Ocúpate en la edificación. Ocuparnos, hermanos, en la edificación es ocuparnos en nuestro crecimiento. Es ocuparnos en el desarrollo como cristianos. Es ocuparnos en hacer un mejor cristiano y mejores cristianos también a otros. La Escritura nos dice, hermanos, en Primera de Timoteo capítulo 4, versículo del 13 al 15, palabras que escribió el apóstol Pablo. Entre tanto que voy, Pablo no estaba con Timoteo en ese momento. Entre tanto que llego contigo, Timoteo, en ese tiempo que todavía no llego a estar contigo, que nos vamos a ocupar juntos en la edificación, Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate. Fíjense, en la lectura, edificación personal, en la exhortación y la enseñanza, edificación grupal. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en esas cosas, Timoteo. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Estas cosas, hermanos, nos van a ayudar a nosotros en la edificación personal, para que tu aprovechamiento, para que lo que estás aprovechando todo esto, hermano, ocúpate. Yo sé, hermanos, muchos de ustedes, muchos de nosotros nos despertamos de 6:30, 7 de la mañana, ya estamos activos y no paramos en todo el día. Pero hermanos, ¿cuánto de ese tiempo, cuánto de esas 24 horas que tiene el día, se las dedicamos a Dios, a su palabra, a su servicio? Porque sí, podemos decir, estoy muy ocupado y no tengo tiempo. Pero fíjense, hermanos, ¿a quién le estamos quitando el tiempo? No tengo tiempo para Dios. No tengo tiempo para la lectura. No tengo tiempo para compartir el mensaje. No tengo tiempo para enseñar. Hermano, hermana, no descuides el don que hay en ti. Yo sé, hermanos, que muchas veces es difícil. Créanme, de verdad los entiendo. Tener un trabajo secular, tal vez tener 2 trabajos seculares y atender las cosas de la familia y atender las cosas de la casa. Y después todavía el hermano René quiere que estemos puntuales en la reunión. No, no se puede, hermano. Pero no es por mí. ¿De dónde viene el tiempo? ¿De dónde viene la salud? El Señor nos enseña que la paciencia nos es necesaria y cuando estamos, hermanos, como pacientes en una cama de hospital, no hay trabajo, no hay nada que pueda impedir que salgamos de ese hospital, sino solamente Dios y su voluntad. Cuando nos dice la Escritura, hermanos, ocúpate en la lectura, analicemos de manera personal cuánto tiempo le dedicamos a la lectura de la palabra de Dios, fuera de las reuniones de la iglesia. Porque sí leemos unos cuantos versículos, pero no es ni un capítulo completo, hermanos, lo que tenemos de lectura en 40 minutos de clase. Ocúpate en la exhortación. Ocúpate en animar a otros. ¿Cómo puedo animar si ni siquiera yo tengo la fuerza para seguir adelante en mi vida cristiana? Entonces primero voy a ocuparme en la edificación personal a través de la lectura. ¿Cómo voy a ocuparme en la enseñanza si ni siquiera yo soy capaz de entender el mensaje? Acuérdense de aquel personaje. Oye, ¿entiendes lo que lees? La respuesta fue simple y fue humilde. ¿Cómo podré si no hay alguien que me enseñe? Necesitamos, hermanos, el tiempo de edificación.
Necesitamos, hermanos, realmente ocuparnos en nuestra edificación y en la de los demás. Eso es algo importante, hermanos. Y que lo que estamos aprovechando, lo que nos estamos edificando, podamos compartirlo con alguien más. No descuides el don que hay en ti, le dice Pablo a Timoteo. Así que, hermanos, entre tanto que voy, ocúpate en tu edificación. Escribió Pablo allá en Romanos capítulo 14, verso 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz, y escuche esto, a la mutua edificación. Pablo, hermanos, Pablo también necesitaba edificarse. A pesar de la comunión, a pesar de la cercanía que tenía directa con el Señor Jesús, Pablo mismo necesitaba, hermanos, edificarse. Pablo mismo necesitaba, hermanos, esa retroalimentación de los hermanos. Así que hoy no debe ser diferente, hermanos. Hoy nosotros necesitamos, hermanos, esa mutua edificación. Su servidor también necesita esa mutua edificación. No porque es el hermano que predica ya no necesita que nadie le anime, que nadie le visite, que nadie le dé una palabra de ánimo. Todos la necesitamos, hermanos. Todos necesitamos esa palabra. Por eso dice Pablo, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Necesitamos nosotros, hermanos, ocuparnos en la edificación. Ocuparnos en crecer, ocuparnos en ser mejores cristianos. Sí, les vuelvo a repetir, seguimos ocupados con muchas cosas. El trabajo nos absorbe, el trabajo es muy demandante, pero no le quitemos el tiempo a Dios, porque es quitar tiempo de nuestra eternidad, hermanos. Pablo le escribió a los hermanos allá en Tesalónica, la primera carta, el capítulo 5, verso 11, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Los hermanos en Tesalónica, hermanos, estaban ocupándose en su edificación. Se estaban ocupando en animarse unos a otros. ¿Por qué hay tanto desánimo, hermanos, en la iglesia de Cristo hoy en día? ¿Por qué hay tantos cristianos que se enfrían? ¿Por qué hay tantos cristianos que no quieren involucrarse en las actividades? ¿Por qué las congregaciones, hermanos, están decayendo? Necesitamos, hermanos, ocuparnos en la edificación. ¿Y cómo iniciar, hermanos, ese proceso de edificación personal? Volvemos al pasaje con el que iniciamos, 1 Timoteo 4:13. Ocúpate en la lectura. Si no nos ocupamos en la lectura, hermanos, difícilmente vamos a poder crecer. Acuérdense que de la abundancia del corazón habla la boca. Pablo escribió allá en Colosenses, hermanos, que debemos estar llenos de las palabras de Cristo. Así que, hermanos, ocúpate en la edificación. Pero también, hermanos, no es nada más a nivel personal, ni lo que yo pueda dar. También hay algo en lo que debemos ocuparnos. Y con esto, hermanos, no le estamos haciendo ningún favor a los ancianos, ningún favor al predicador, ningún favor al evangelista. Ocúpate en tu salvación. Así es como nos dice la Escritura, hermanos, allá en Filipenses capítulo 2, versos del 12 en adelante. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. No le estamos haciendo un favor al hermano René. Con yo ocuparme de mi salvación, no le estoy haciendo un favor al hermano René, ni le estoy haciendo un favor a Dios. Con ocuparme de mi salvación, estoy siendo responsable de mi vida espiritual.
Y para ocuparnos en la salvación, hermanos, va de lleno completamente la obediencia. Pablo le dijo a los hermanos allá en Filipos: amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Estaba Pablo con ellos? Los filipenses, obedientes a la palabra de Dios. Se va Pablo. ¿Y qué creen? Los filipenses, obedientes a la palabra de Dios. No es necesario, hermano, que el predicador ande atrás de nosotros. No es necesario que el hermano René nos esté llamando a cada rato. Necesitamos nosotros, hermanos, ocuparnos en nuestra salvación. Necesitamos hacernos responsables de nuestra salvación. Y no decir, es porque aquel hermano me miró mal, porque aquel hermano me fue piedra de tropiezo, porque aquel hermano todo lo que dice lo dice en contra mía. No. Primero la obediencia a Dios. Porque, hermanos, donde quiera que andemos, donde quiera que estemos, Dios nos está viendo. Si estamos con los hermanos, si no estamos con los hermanos, si estamos en casa, si no estamos en casa, donde quiera que andemos, Dios sabe lo que hacemos. ¿Y saben qué? Nosotros también sabemos lo que estamos haciendo. Hay que ocuparnos, hermanos, en nuestra salvación. Y fíjense cómo lo describe aquí, con temor y temblor. Porque es algo tan valioso, hermanos, que se puede perder. Es algo tan valioso, hermanos, que debemos de cuidar y proteger. Es algo, hermanos, en lo que nos debemos ocupar. Por eso dice Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cuánto valoras tu salvación? Podemos decir, no me costó nada, fue gratis. Sí, porque el Señor Jesucristo ya pagó. Pero si no la cuidas, ¿cuál va a ser, hermanos, tenemos la salvación garantizada? La salvación es una promesa, pero está condicionada a la obediencia. Fíjense cómo dice, hermanos, 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Está hablando, hermanos, de desear alimentarnos espiritualmente. Está hablando, hermanos, del deseo de llenarnos de las palabras de Dios. Y lo llama aquí una leche espiritual no adulterada. Está hablando de un alimento puro. Está hablando, hermanos, de un alimento que es fácil de digerir. Más adelante ahí va a decir el autor, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los cuales debemos de ser nosotros. Aquí, hermanos, nosotros ya estamos en un grado de madurez espiritual que no podemos dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina, que no podemos debilitarnos fácilmente. Y el alimentarnos de la palabra de Dios, el ocuparnos en las cosas de Dios, es crecimiento para salvación. ¿Qué tanto, hermanos, nos estamos alimentando de la palabra de Dios? Con lo que yo sé de la Biblia, con lo que yo sé de la palabra de Dios y lo que yo pongo en obediencia de la palabra de Dios, ¿ya soy salvo? Pablo mencionó, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y dice Pablo, por lo demás me está garantizada la salvación. Lo dijo en otras palabras, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Pero Pablo está hablando, hermanos, de que él ya ganó el premio. Él ya tiene la salvación en sus manos. He guardado la fe, he acabado la carrera. Hermanos, necesitamos ocuparnos en nuestra salvación. ¿De qué manera? Peleando la buena batalla.
¿Con qué? Con todas las cosas, hermanos, que nos quitan el tiempo para ocuparnos en nuestra salvación. Porque aquí el mensaje, hermanos, es ocúpate. Y ocupaciones yo sé que ya tienes muchas, hermano, hermana, pero ocúpate en tu salvación. Te vuelvo a repetir, con todo mi amor en Cristo, no le haces un favor a Dios, no me haces un favor a mí. Es para nosotros mismos. Ocúpate en tu salvación. Escribió el autor de los Hebreos en el capítulo 2. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que lo oyeron? ¿Cómo escaparemos nosotros, hermanos, si Dios es justo y todo aquel que hizo transgresión de su voluntad recibió la justa retribución? ¿Cómo escaparemos nosotros, hermanos, si descuidamos una salvación tan grande? Por eso la invitación en esta mañana, ocúpate en tu salvación. Pero también, hermanos, hay algo más en lo que nos tenemos que ocupar. Aparte de la edificación, aparte de la salvación, tenemos que ocuparnos en buenas obras. Estos textos, hermanos, son textos clave, los textos que les estoy compartiendo al inicio de cada punto. Tito capítulo 3, verso 14 dice, aprendan también los nuestros, hablando acerca de los cristianos que estaban en Creta, en aquel lugar, hermanos, donde estaban los cretenses, glotones, ociosos, malas bestias, dice la escritura, hermanos. Su propio profeta los había descrito de esa manera. Y le escribe Pablo a Tito y le dice, aprendan también los nuestros, aprendan también los cristianos. Fíjense la palabra, aprendan a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Tenemos también nosotros, hermanos, que aprender, no dejarnos llevar por la corriente del mundo, no dejarnos llevar, hermanos, por lo que hace el mundo. También debemos aprender a ocuparnos en buenas obras. Y si usted, hermano, hermana, se ocupa en buenas obras, bendito Dios, gloria a Dios por su vida. Pero si usted no se ocupa en buenas obras, hay que aprender. Ya sé que trabajo tiene mucho, sé que quehaceres tiene mucho, sé que actividades tiene muchas, sé que estrés ya tiene mucho y no quiero venir a cargarle más la mano. Pero eso es a nivel espiritual. Aprendan los nuestros a ocuparse en buenas obras. Ese es el mandamiento. Y ahí está la palabra, ocuparse. Ocúpate, hermano, hermana, ocúpate en buenas obras. Mateo 5:16, palabras del Señor Jesucristo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras no son porque seamos nosotros buenas personas. Las buenas obras, hermanos, van a costar tiempo, del que casi no tenemos, que es un recurso no renovable. Las buenas obras, hermanos, en ocasiones nos van a costar esfuerzo. Esfuerzo, hermanos, tal vez de levantarnos temprano, dormirnos tarde. Esfuerzo de estar con alguien más, de atender a alguien más. Las buenas obras, hermanos, en ocasiones nos van a costar dinero. Aquello por lo que luchamos tanto, aquello por lo que nos afanamos todos los días. Pero fíjense, hermanos, ocuparnos en esto es para que no seamos sin fruto. Ocuparnos en buenas obras, hermanos, es para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras, hermanos, Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. La mesa está servida, el camino está dispuesto. Ahora, hermano, hermana, haz tiempo de tu vida tan saturada, de tu agenda tan llena, para ocuparte en buenas obras. Necesitamos, hermanos, ocuparnos en buenas obras, porque ya está servido todo. Nada más es de que nos ocupemos en esas buenas obras. Recuerden, están los dos personajes. Maestro, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Solo una cosa, ¿es que, dice el texto? Necesaria. Ocúpate, sí, ocúpate. Pero ocúpate en lo que realmente vale la pena. Ocúpate en lo que realmente es importante. Porque Dios de esas buenas obras ya las preparó para que anduviésemos en ellas. Tito, regresando nuevamente ya a Tito, en el capítulo 2, en el verso 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Le dice Pablo a Tito, estamos hablando de un evangelista joven, soltero, en un lugar, hermanos, muy mundano, en un lugar muy carnal, teniendo que edificar a los cristianos ahí, teniendo que, de ese mismo material que Dios le está dando, establecer ancianos, corregir lo deficiente. Dice, es que no hay quien nos venga a enseñar, le dice de Pablo a Tito, preséntate tú como ejemplo en todo, en buenas obras. Entonces, ¿quién tenía que empezar con las buenas obras? Tito. ¿Quién tiene que empezar con las buenas obras? Aquí, pues el hermano René. Nosotros mismos. Cada uno de nosotros, hermanos, vamos a empezar a presentarnos como ejemplo de buenas obras. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios las preparó para que anduviésemos en ellas. ¿Por qué? Porque las buenas obras glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque las buenas obras, hermanos, son para que nos presentemos con fruto delante de Dios. Fíjense, hermanos, la invitación en esta mañana es, ocúpate. 3 cosas vimos en esta mañana. Simples, sencillas, directo. No necesitamos buscarle más. Ocúpate en la edificación, tanto personal como congregacional. Ocúpate, hermano. Ocúpate en tu salvación. No le estamos haciendo ningún favor al hermano que predica con ocuparnos en nuestra salvación. Es algo que nos beneficia a nosotros mismos. Ocúpate en buenas obras para que glorifiquemos a Dios, para no estar sin fruto, porque Dios ya las tiene preparadas de antemano para que nosotros vivamos haciendo buenas obras. Voy a concluir, hermanos, con un pasaje que encontramos en Romanos capítulo 8, verso 5 y verso 6. Romanos 8, un capítulo hermoso donde Pablo habló acerca de la vida espiritual. Y dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y dice el verso 6, porque ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿En qué te quieres ocupar, hermano? La decisión es tuya. Yo te invito de corazón, hermano, hermana, a que saques un tiempo de tu día, que analices realmente cuánto tiempo le estás dedicando a cada cosa y cuánto tiempo le estás dedicando a Dios.
ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Hoy te acabo de compartir 3 cosas en las que te puedes ocupar. Porque dijo el Señor Jesucristo, solamente una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Te invito de corazón, hermanos, que te mantengas ocupado. Ocúpate en las cosas de Dios. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Dejo de compartir pantalla y dejo lugar a nuestro hermano que continúa.